Un cuervo negro clava su mirada en un tubo transparente lleno de agua. En la superficie flota un trozo de carne, inalcanzable para su pico. Sin dudarlo, el ave toma piedras pesadas y las deja caer una por una dentro del agua. El nivel del líquido sube, la recompensa queda a su alcance y el cuervo se aleja volando con su trofeo. Esto es física pura, el principio de Arquímedes aplicado por un animal salvaje sin entrenamiento previo. Pero el experimento se vuelve más oscuro y complejo. Al enfrentar al ave a dos tubos, uno con agua y otro con arena, elige el agua al instante. Al darle objetos ligeros que flotan y objetos pesados que se hunden, descarta los inútiles y usa solo los pesados. Los científicos quedaron paralizados al comprobar que la capacidad de resolución de problemas de este animal es exactamente igual a la de un niño humano de 5 a 7 años. Sus límites cognitivos solo aparecen al enfrentarse a rompecabezas diseñados para niños de 8 años. Un cerebro del tamaño de una nuez acaba de igualar la inteligencia de un estudiante de primaria, desafiando todo lo que creíamos saber sobre la evolución de la mente. Bienvenidos a Planeta Misterioso. Soy su anfitrión y hoy desentrañaremos este tremendo enigma. Si desean descubrir los secretos más profundos de nuestro mundo natural, consideren suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones. El cuervo de Nueva Caledonia no se conforma con lo que la naturaleza le ofrece en su estado original. En un entorno estrictamente controlado, los investigadores colocaron un trozo de carne dentro de una caja transparente, totalmente fuera del alcance del pico del animal. A su disposición dejaron varillas cortas y cilindros huecos esparcidos por el suelo. Ninguno de estos objetos por sí solo era lo suficientemente largo para extraer la recompensa. Un chimpancé salvaje tomaría un palo rígido y lo usaría tal cual, rindiéndose si la longitud no resultara adecuada para la tarea. El cuervo, sin embargo, ejecutó una secuencia de acciones verdaderamente impensable. Tomó una varilla corta con su pico, la alineó milimétricamente con el orificio de un cilindro hueco y empujó hasta encajar ambas piezas, creando una herramienta considerablemente más larga y funcional. Un individuo en particular, dotado de una brillantez excepcional, llegó a ensamblar un artefacto compuesto por 4 piezas distintas para alcanzar su objetivo. Fabricar herramientas compuestas exige comprender de manera profunda que elementos separados pueden unirse para formar una estructura con propiedades físicas completamente nuevas. Esta destreza tan particular se consideraba un hito cognitivo exclusivo de los grandes simios mantenidos en cautiverio y, por supuesto, de los primeros seres humanos ancestrales. Sin embargo, un ave que apenas alcanza los 300 gramos de peso desmonta esa exclusividad antropocéntrica con unos pocos movimientos precisos. Planificar el futuro requiere abstraerse por completo de las urgencias del presente. Exige una memoria nítida del pasado, una proyección mental hacia un evento que aún no ocurre y un férreo control sobre los impulsos más básicos de supervivencia. Los científicos diseñaron una prueba meticulosa para evaluar estas complejas habilidades abstractas. Mostraron a los cuervos una caja intrincada que requería un instrumento muy específico para ser abierta. Inmediatamente después, retiraron a las aves de la sala de pruebas durante 5 minutos enteros. Al regresar, les presentaron una bandeja con 5 objetos diferentes, incluyendo la herramienta correcta mezclada con varios elementos inútiles diseñados intencionalmente para confundir. El ave debía seleccionar la pieza adecuada, memorizar la estructura de la caja que había visto previamente, esperar 10 largos minutos adicionales y finalmente acarrear el utensilio hasta el área de la prueba final. Las aves completaron el circuito sin la menor vacilación. Memorizaron la necesidad, planificaron la solución y ejecutaron el transporte del material. La verdadera demostración de dominio cognitivo absoluto llegó cuando los investigadores añadieron una poderosa tentación instintiva al experimento. Frente a la caja cerrada, que contenía un premio sumamente suculento, colocaron la herramienta necesaria para abrirla y justo al lado un trozo de comida de calidad inferior, pero disponible para ser consumido de inmediato. Tomar la comida fácil significa satisfacer el hambre al instante sin realizar ningún esfuerzo físico o esfuerzo mental adicional. Sorprendentemente, los cuervos ignoraron el bocado instantáneo. Escogieron el instrumento, toleraron la tediosa espera, trabajaron en la cerradura de la caja y obtuvieron la recompensa mayor.
Dominar la gratificación retrasada es un enorme desafío psicológico que una gran cantidad de niños en edad preescolar no logran superar de manera consistente. Para estos asombrosos pájaros, sacrificar el placer efímero inmediato por una ganancia estratégica futura sustancial es simplemente una decisión calculada con absoluta frialdad. La inteligencia de estos seres alados trasciende ampliamente los muros asépticos de los laboratorios científicos y se manifiesta de manera abrumadora en su compleja vida social al aire libre. Reconocer y recordar un rostro específico es una cuestión de vida o muerte en un entorno salvaje. En un campus universitario, un grupo de biólogos capturó y anilló temporalmente a una bandada de cuervos para un estudio poblacional de rutina. Durante el delicado proceso de captura, los humanos llevaban puestas unas máscaras de goma con expresiones faciales sumamente grotescas. Tras liberar a las aves totalmente ilesas, los científicos caminaron por los senderos del mismo campus durante semanas, meses e incluso años después del evento inicial. A veces paseaban con el rostro descubierto, pasando completamente desapercibidos para la fauna local. Otras veces portaban la careta de goma original del experimento. Tan pronto como el rostro artificial aparecía en el horizonte, los cuervos estallaban en una ensordecedora cacofonía de graznidos de alarma y lanzaban feroces ataques aéreos coordinados contra el individuo enmascarado. El detalle más escalofriante de todo este largo experimento es que la intensa reacción agresiva no se limitó exclusivamente a los cuervos que habían sido capturados inicialmente. Con el implacable paso de los años, aves jóvenes que nunca habían estado cerca de las temidas redes de los investigadores se unían de manera natural al acoso masivo. La información detallada sobre la amenaza visual se había transmitido culturalmente a través de las diferentes generaciones de la bandada. Habían forjado una memoria social colectiva muy persistente que sobrevive a los individuos y crea alertas específicas sobre enemigos concretos sin la necesidad de tener una experiencia directa previa. Las calles asfaltadas de las grandes ciudades japonesas son el escenario vibrante de otra exhibición de pura genialidad adaptativa. Los cuervos locales descubrieron que las nueces son un manjar sumamente delicioso, pero sus gruesas cáscaras resultan totalmente imposibles de quebrar utilizando únicamente la fuerza natural de sus picos. La solución magistral la encontraron observando atentamente el denso tráfico vehicular diario. Volaban hacia las avenidas más transitadas de la ciudad y dejaban caer los frutos secos exactamente en la trayectoria geométrica calculada de los pesados neumáticos de los automóviles en constante movimiento. Las veloces máquinas de metal hacían todo el trabajo pesado triturando las duras corazas protectoras. Bajar a la peligrosa calzada para recoger los nutritivos fragmentos en medio del caótico flujo de vehículos representaría un error con consecuencias letales inmediatas. Por ello, las sagaces aves aprendieron a interpretar el complejo significado de los semáforos urbanos. Esperan de manera muy paciente desde las alturas de los cables eléctricos o desde los altos postes de luz de la avenida, cuando la brillante luz cambia a rojo, deteniendo por completo a todos los vehículos y el cruce peatonal se habilita de forma segura, los cuervos descienden al duro asfalto con una confianza pasmosa. Caminan ágilmente junto a los apresurados peatones humanos, recogen los interiores de las nueces perfectamente extraídos y regresan a las alturas seguras instantes antes de que el intenso tráfico retome su marcha destructiva habitual. Utilizan la vasta y compleja infraestructura de una megalópolis humana como un gigantesco cascanueces de escala industrial y el estricto código de circulación vial como su propio sistema de seguridad personal perfectamente sincronizado. Hace 320 millones de años, el árbol de la vida se dividió en dos ramas evolutivas completamente separadas. Por un lado, los ancestros de los mamíferos continuaron su camino, desarrollando con el paso de los milenios una estructura cerebral fascinante conocida como el neocórtex. Esta gruesa capa de tejido plegado se convirtió en el motor principal de la cognición avanzada, otorgando a criaturas majestuosas como los orangutanes y las orcas su indiscutible brillantez.
La ciencia moderna asumió durante décadas una regla absoluta que dictaba que, sin esta corteza cerebral específica, el pensamiento complejo, la lógica y el razonamiento abstracto eran biológicamente imposibles. La inteligencia parecía ser un monopolio exclusivo de los seres peludos de sangre caliente, equipados con cerebros voluminosos y pesados. En la otra rama evolutiva, los ancestros de las aves tomaron un rumbo radicalmente distinto. Sus sistemas nerviosos evolucionaron de manera independiente, careciendo por completo de neocórtex. Observar la anatomía interna del cráneo de un ave revelaba un diseño que los anatomistas clásicos consideraban primitivo y limitante. Sin embargo, estudios recientes destrozaron este dogma anatómico al descubrir que la evolución es una ingeniera implacable, capaz de encontrar múltiples respuestas para un mismo problema. Los córvidos utilizan una región superior llamada palio, organizada de una forma sorprendentemente similar a la de los mamíferos superiores. Las fibras nerviosas dentro de esta zona se entrelazan tanto horizontal como verticalmente, construyendo una arquitectura de red tridimensional idéntica a la que procesa la información en nuestra propia cabeza. Dos caminos genéticos totalmente divergentes llegaron exactamente al mismo destino funcional, un fenómeno majestuoso que la biología define como evolución convergente. Resolver el misterio anatómico del palio explica el cómo, pero desata una paradoja física aún más desconcertante. El cerebro de estas criaturas aladas pesa apenas 10 gramos y no supera el tamaño de una nuez común. Comparado con la masa cerebral de los primates superiores, que supera fácilmente varios cientos de gramos, el equipo mental del ave parece estadísticamente insignificante. La lógica matemática básica sugeriría que un procesador biológico tan diminuto jamás podría sostener las operaciones cognitivas requeridas para fabricar herramientas complejas. La creencia arraigada de que un mayor volumen craneal equivale directamente a una mayor capacidad intelectual colapsa estrepitosamente frente a esta minúscula maravilla biológica. El verdadero secreto de esta potencia desproporcionada reside en la densidad celular extrema, un diseño que desafía las leyes de la anatomía tradicional. Los biólogos dedicados a cuantificar minuciosamente las células nerviosas descubrieron una realidad asombrosa bajo el microscopio. El cerebro de estos pájaros empaqueta el doble de neuronas que el de los primates superiores al comparar volúmenes idénticos. Las células están comprimidas con una intensidad abrumadora, reduciendo drásticamente las distancias físicas que los impulsos deben recorrer. Una analogía tecnológica perfecta ilustra este concepto con claridad absoluta. Un antiguo y enorme ordenador de escritorio representa el cerebro de los mamíferos, imponente, pesado y ocupando un espacio considerable. Por el contrario, el cerebro del ave equivale a una computadora portátil ultraligera de última generación. El equipo de escritorio requiere grandes conductos y largas conexiones, mientras que el dispositivo portátil alberga microchips con transistores microscópicos tan densamente agrupados que su velocidad de procesamiento pulveriza cualquier marca anterior sin necesitar más espacio. El intelecto aviar funciona exactamente bajo este implacable principio de miniaturización. Al estar las neuronas tan juntas, los chispazos eléctricos viajan fracciones de milímetro, acelerando exponencialmente la transmisión de señales y la decodificación del entorno. La naturaleza descartó la opción de expandir el cráneo de una criatura que necesita mantenerse ligera para dominar los cielos. En su lugar, comprimió los circuitos neuronales hasta el límite físico absoluto, creando un motor de pensamiento veloz, letalmente eficiente y desprovisto de cualquier exceso de materia biológica. Este tejido ultradenso permite que un ser diminuto procese cálculos abstractos con la misma rapidez que un simio gigante. La existencia de un mecanismo biológico tan eficiente plantea de inmediato una interrogante fundamental sobre la lógica implacable de la selección natural. Multitud de especies de aves habitan el planeta, sobreviviendo de manera óptima con sistemas nerviosos sencillos y capacidades cognitivas modestas. Desarrollar y mantener un cerebro con semejante densidad de células requiere un consumo energético masivo que pocas criaturas pueden permitirse en el entorno salvaje.
La razón detrás de este extraordinario desarrollo intelectual no es una casualidad fortuita, sino una necesidad de adaptación impulsada por un factor crucial que comparte similitudes asombrosas con la propia evolución humana, el periodo prolongado de crianza y el desarrollo de complejas tradiciones culturales. Mientras la inmensa mayoría de los pájaros abandonan el nido materno a las pocas semanas de romper el cascarón, los jóvenes miembros de la especie de Nueva Caledonia permanecen bajo el estricto amparo y cuidado de sus progenitores durante un periodo que se extiende hasta por 2 años enteros. 2 años representa una ventana de tiempo colosal en la efímera vida de un ave. Durante este extenso ciclo de aprendizaje protegido, los polluelos no dependen únicamente del instinto ciego de supervivencia para descifrar el mundo. Tienen acceso constante a modelos de conducta vivos dentro de su propio núcleo familiar. Observan con detenimiento absoluto cómo los adultos seleccionan los materiales correctos, imitan los movimientos precisos para moldear los ganchos de madera, practican incansablemente en los troncos viejos, cometen errores frustrantes y corrigen sus tácticas basándose en la experiencia acumulada. Los conocimientos técnicos no se graban en el código genético, sino que se transmiten verticalmente de generación en generación a través de una verdadera tradición cultural activa. Adicionalmente, el modelo familiar de muchas especies incluye la cría cooperativa, un fenómeno escaso en el reino animal donde los hermanos mayores de temporadas anteriores posponen su propia reproducción para colaborar activamente en la protección y alimentación del nuevo nido, una dinámica que exige un control estricto de los roles sociales y las jerarquías internas. Resulta contradictorio notar que, al alcanzar la madurez plena, los adultos de varias de estas especies llevan una existencia bastante reservada y territorial, formando parejas monógamas de por vida que interactúan muy poco con otros congéneres maduros fuera de la época reproductiva. Este aislamiento aparente parecería derribar la famosa hipótesis del cerebro social, la cual estipula que la inteligencia superior evoluciona principalmente para gestionar las complejas e intrincadas intrigas políticas dentro de grandes comunidades estables, tal como ocurre con los chimpancés o los delfines. El gran secreto del intelecto colectivo de las aves negras no se manifiesta en la adultez, sino durante su turbulenta etapa adolescente. Antes de establecer un vínculo de pareja definitivo para el resto de sus días, los individuos jóvenes se agrupan en inmensas bandadas nómadas que los investigadores bautizaron con el acertado término de pandillas juveniles. Estas agrupaciones funcionan con una dinámica social frenética y desafiante. Cientos de adolescentes alados conviven diariamente, se desafían mutuamente por el control de los mejores posaderos, forman alianzas temporales para conseguir alimento, sabotean los esfuerzos de sus rivales y resuelven disputas territoriales mediante sutiles demostraciones de fuerza y lenguaje corporal. En el crisol de estas pandillas juveniles, donde es obligatorio recordar la identidad, el estatus y las deudas de lealtad de decenas de compañeros en constante movimiento, se forja y se pule el complejo intelecto social que utilizarán el resto de sus vidas. La agilidad mental de estas criaturas expande sus fronteras más allá de los límites de su propia estirpe, permitiéndoles interactuar de forma magistral con especies totalmente ajenas a su mundo. En los vastos y salvajes territorios del Parque Nacional de Yellowstone, los científicos documentaron una alianza interactiva fascinante entre los cuervos grandes y las manadas de lobos grises. Lejos de huir despavoridos ante la presencia del depredador terrestre más letal de la región, los pájaros buscan activamente la cercanía de los cánidos. Los observadores registraron escenas asombrosas donde las aves juegan abiertamente con los cachorros de lobo, tirando de palos secos en un juego de tracción mutua, dando pequeños saltos provocativos justo frente a sus fauces o tirando con descaro de las colas de los ejemplares adultos para obligarlos a realizar giros rápidos en falso. Esta conducta recreativa interespecífica no constituye un acto de imprudencia ciega. Es una diplomacia táctica fríamente calculada. Al establecer una relación de familiaridad y juego con los cazadores terrestres, las aves se garantizan un estatus de comensales privilegiados.
Aprenden a leer minuciosamente las sutiles señales de intencionalidad en el rostro del mamífero, calculando la distancia exacta entre el beneficio alimenticio y el peligro de muerte. Gracias a esto, cuando la manada derriba una presa de gran tamaño, los cuervos descienden al festín con total confianza, consumiendo los restos cárnicos junto a los mismos depredadores que devorarían a cualquier otra criatura que osara acercarse a su comida. Esta asombrosa versatilidad cognitiva explica por qué las selvas de hormigón y asfalto de las modernas ciudades humanas, que representan trampas mortales de extinción para la mayoría de las especies salvajes, se convirtieron en un ecosistema idílico para estos estrategas alados. Los cuervos no solo sobreviven en las metrópolis, sino que prosperan colonizando cada rincón disponible con una audacia pasmosa. Memorizan los complejos horarios del alumbrado público para cazar insectos y pequeños roedores atraídos por la luz artificial durante la noche profunda. Analizan y recuerdan los intrincados mecanismos de pestillos y cierres de los contenedores de basura urbanos para abrirlos con la fuerza combinada de sus picos. Almacenan porciones de comida excedente en los canalones de desagüe o debajo de las tejas de los edificios más altos, calculando el nivel de humedad exacto para evitar la descomposición del botín. La asombrosa capacidad de adaptación urbana llamó la atención de diversos ingenieros y visionarios interesados en establecer proyectos de cooperación laboral directa entre seres humanos y aves. En un célebre parque temático de Francia, los administradores implementaron un programa experimental pionero utilizando 6 ejemplares de grajos adiestrados. Las aves patrullaban las áreas públicas del recinto 4 días a la semana bajo la supervisión atenta de un experto en cetrería. Su tarea consistía en recolectar minuciosamente las colillas de cigarrillos y los pequeños envoltorios plásticos arrojados al suelo por los visitantes descuidados. Cada vez que un grajo depositaba un desecho dentro de una papelera automatizada especialmente diseñada para el proyecto, el dispositivo activaba un mecanismo mecánico que liberaba una pequeña y deliciosa croqueta alimenticia como recompensa inmediata. El éxito rotundo de la iniciativa demostró que la mente de estas aves comprende con facilidad conceptos abstractos sumamente avanzados como el intercambio comercial, el funcionamiento de la tecnología automatizada y la recompensa por esfuerzo, demostrando que son capaces de resolver dilemas operativos complejos con una eficiencia que a menudo supera los esfuerzos de los propios ciudadanos humanos encargados de la limpieza pública. La asombrosa destreza de los córvidos dinamita por completo los cimientos de nuestra soberbia intelectual milenaria. Durante siglos, la humanidad ha medido el concepto de mente utilizando su propio reflejo como el único patrón de medida válido en el vasto universo. La vieja lógica científica dictaba que un cerebro masivo, una apariencia similar a la nuestra y la pertenencia al grupo selecto de los mamíferos eran requisitos obligatorios para alcanzar el pensamiento abstracto superior. Estas aves demuestran que el tejido biológico puede organizarse de formas infinitas para alcanzar la genialidad absoluta. La inteligencia no es una propiedad exclusiva de los seres con pelo ni un privilegio de los cráneos voluminosos, sino una solución brillante a la que la selección natural llega una y otra vez por senderos totalmente distintos, sin importar la forma exterior del cuerpo o el peso final del cráneo. Hace 320 millones de años, nuestras líneas de descendencia tomaron rumbos opuestos en el gran árbol de la vida. A lo largo de ese abismo temporal indescifrable, la naturaleza trabajó de manera aislada con materiales orgánicos completamente diferentes. En una rama, esculpió el intrincado cerebro de los primates, en la otra, perfeccionó la densa y compacta maquinaria mental de las aves. El resultado actual son 2 mentes capaces de resolver exactamente los mismos acertijos lógicos complejos, 2 respuestas idénticas para la gran pregunta de la adaptación ambiental. Este hallazgo obliga a la ciencia moderna a cuestionarse seriamente cuántos tipos de conciencias alternativas estamos ignorando simplemente porque no se parecen en nada a nuestra propia estructura. El planeta entero podría estar densamente poblado de intelectos fascinantes que permanecen invisibles ante nuestros ojos debido a nuestra persistente arrogancia cognitiva.
Si un ave de apenas 10 gramos de peso puede diseñar estrategias futuras perfectas y superar dilemas que confunden a los niños humanos, el concepto tradicional de mente requiere una reeducación conceptual absoluta. La próxima vez que caminen por la calle y observen a un cuervo solitario posado sobre el frío metal de un poste de luz, eviten mirarlo como un simple elemento secundario del paisaje urbano. Esa criatura de plumaje azabache no está flotando en el vacío del instinto ciego. Es sumamente probable que esté analizando minuciosamente cada uno de sus movimientos corporales, calculando sus intenciones inmediatas o registrando de forma permanente las líneas geométricas de su rostro en su memoria social colectiva para las futuras generaciones de su bando. Este viaje fascinante por los rincones más profundos de la mente animal es solo el comienzo en Planeta Misterioso. Si este análisis profundo les ha expandido los horizontes y despertado su curiosidad, les invitamos a formar parte activa de nuestra comunidad suscribiéndose al canal ahora mismo. Compartan este valioso conocimiento con sus amigos, familiares y en todas sus redes sociales para que más personas descubran los enigmas ocultos del mundo natural. Nos interesa mucho conocer sus opiniones y experiencias personales. ¿Han presenciado alguna vez una conducta sorprendente o inexplicablemente astuta en las aves de su propia ciudad? Dejen sus reflexiones detalladas abajo en la sección de comentarios. Leemos con atención cada una de sus aportaciones para seguir descifrando juntos los misterios de la vida. Hasta nuestro próximo encuentro.